Hola, el día de hoy les tenemos una entrevista muy especial que hemos preparado para ustedes. Vamos a ver la relevancia de la elaboración del plan estratégico para un administrador de proyectos. Tenemos como invitado especial a un administrador de proyectos con muchísimos años de experiencia en este negocio. Vamos a evaluar la relevancia del plan estratégico, el uso de portafolios y programas, así como el uso del modelo de negocios. Para esto decidimos entrevistar a Ricardo Porras Fallas. Él tiene una destacada trayectoria en dirección y consultoría empresarial. Está especializado en gestión estratégica, transformación organizacional y desarrollo de negocios. Cuenta con un máster en administración de empresas del INCAE y actualmente es propietario de Empresas Prósperas SRL. Dentro de su experiencia incluye cargos como compañías del sector empresarial, industrial, industria en general y retail de prestigiosas marcas. Ricardo se ha consolidado como un referente en la estructuración y ejecución de modelos de negocios sólidos y competitivos. Acompáñenos. Esperemos que este video les sea de mucha utilidad y cuéntenos qué piensan dejando un comentario. Gracias. Bueno, don Ricardo, ¿cómo integras la planificación estratégica en la gestión diaria de sus proyectos? Eh, bueno, más bien los proyectos y programas tienen que estar alineados completamente con la planeación estratégica, ¿verdad? Tienen que estar alineados especialmente con los objetivos y metas estratégicas. El- la- los programas y proyectos de acción, ¿verdad? Que son acciones, son las acciones, son la parte de la implementación de la estrategia. O sea, así tan buena tiene que ser la estrategia como excelente tiene que ser la implementación. Y al traducir, al ver la vía en cómo lo vamos a lograr, es definiendo qué programas de acción y qué proyectos tenemos que realizar para poder que la organización alcance sus objetivos y metas estratégicas. Entonces diríamos que la planificación estratégica viene antes de De los el programas y proyecto. proyectos, Okay, definitivamente. okay. ¿Y qué elementos considera usted fundamentales de un plan estratégico? Bueno, primero que parta de un buen análisis de circunstancias, como lo decíamos, con un FODA bien elaborado y un buen entendimiento de especialmente del mercado, de los consumidores o de sus clientes, ¿verdad? Básicamente, y a través de ese FODA conocernos bien de qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades y qué amenazas se tienen. Básicamente eso es. Eh, adem- Además del FODA, ¿algún otro elemento fundamental de un plan estratégico? Bueno, eh, discernir, ¿verdad? Y definir claramente cuáles son los objetivos estratégicos y sobre todo priorizarlos. Porque estamos hablando de una definición de asignación de recursos, entonces es importante priorizarlos. ¿Cuáles de esos objetivos son más importantes para lo que requiere la empresa, ya sea para crecer o ya sea para ser sostenible, ¿verdad? Para su continuidad, etcétera? Entonces es importante definirlos concretamente, los objetivos, y estar claro en las prioridades. Okay. Muchas gracias. ¿Y cómo asegura que los proyectos estén alineados con la misión y la visión de la empresa? Bueno, a través de los objetivos principalmente, de nuevo, porque los objetivos tienen que estar alineados con la misión y la visión, ¿verdad? Entonces, a partir de que es, o sea, y por ser a veces tan general la misión y la visión,
podría perderse ese alineamiento de los proyectos y de los programas, pero cuando usted define los objetivos y las prioridades, entonces ahí sí es más práctico y más factible hacer una buena alineación de los programas y proyectos. Okay. Genial. Y don Ricardo, ¿qué métricas utiliza usted para evaluar el éxito de un proyecto desde una perspectiva estratégica? Bueno, algo muy importante es el tiempo, o sea, para cuándo tiene que estar, ¿verdad? Luego también la asignación presupuestaria, o sea, que haya un presupuesto el cual tiene que ser cumplido o tiene que ser, ¿verdad? Entonces el tiempo, el presupuesto, bueno, y definitivamente el objetivo que se quiere alcanzar con el proyecto, ¿verdad? Ya sea contar con una facilidad nueva, una planta nueva o un proyecto de conseguir un nuevo producto, puede ser, o sea, una nueva solución, un nuevo producto, un nuevo servicio. Entonces se tiene que definir qué producto, qué servicio es el que tiene que lograrse, en qué tiempo se necesita ya que esté, digamos, decir, bueno, eso tiene que estar este primer semestre, en junio ya tiene que estar ese nuevo, o entre 90 días, o el plazo, ¿verdad? Y el presupuesto, si se va a asignar presupuesto, de decir, bueno, tienen tanto económicamente, tanto presupuesto para elaborar ese proyecto. Entonces, esas son, digamos, como las 3 métricas principales. Y bueno, ahí depende del tipo de proyecto o programa, se le tienen que definir otros parámetros, otros KPIs que llamamos, o otros, sí, parámetros, ¿verdad? O sea, digamos que no son como blanco o negro, eso se ajusta Sí, a a cada cómo proyecto, cada es. programa, ¿verdad? Ujú. Y tiene sus propios parámetros, pero muy fundamentalmente son esos. O sea, el, lo que se quiere lograr, como digo, ya sea un producto que tenga ciertas características de cumplimiento, o unas instalaciones, o una acción ahí concreta que, que haya que lograr, y plazo Ujú. y presupuesto. Muchísimas gracias. Esto es todo lo que estamos viendo en el curso. Usted nos Qué está dando bueno, una qué clase bueno. magistral. ¿Cómo manejas las desviaciones entre la planificación? Bueno, primero sí hay que estar con un buen seguimiento, ¿verdad? Un buen seguimiento luego es importante, para evitarlas, además, tener una matriz de riesgos, ¿verdad? Para poder anticipar y tratar de gestionar los riesgos que pueda tener el proyecto de desviarse, ¿verdad? Ya sea en tiempo, en costos, etcétera, lo que estábamos hablando, presupuesto. Entonces es importante esa matriz de riesgos. Y bueno, y también tener a las personas apropiadas, con las competencias adecuadas para que pueda hacer eso. O sea, de acuerdo al proyecto, programa, que sean personas realmente competentes para lograr ese, ¿verdad? En eso uno tiene que ser claro que si tiene esas competencias o esas habilidades dentro de la empresa, perfecto, y si no, pues tiene que también contratar asesorías o lo que se requiera, ¿verdad? O servicios externos que garanticen que la gestión del proyecto va a tener la gente idónea, ¿verdad? Con las competencias adecuadas. Y de nuevo, y cuando las desviaciones se den, es importante, bueno, de nuevo la apertura a que haya franqueza, que haya confianza de que eventualmente no necesariamente todo tiene que salir perfecto, y que es preferible conocer esa desviación y gestionarla a no conocerla por temor o por falta de transparencia, y luego de ahí que el problema sea grande,
¿verdad? Y que ya solucionarlo requiere un reproceso más grande. Entonces, y lo otro es que cuando se presenten es, de nuevo, en equipo, buscar las mejores soluciones. O sea, de nuevo, abiertamente decir, bueno, tenemos una desviación, tenemos un problema provocada, interna, externa, como sea, pero el equipo tiene que resolverla. O sea, tenemos que ver como equipo, asumirla y ver cuál es la mejor solución, y a partir de ese trabajo en equipo, pues que la solución también venga del equipo, ¿verdad? Para volver a corregir la desviación que tenemos. Excelente. Bueno, si quiere mi compañero Gabriel, continúa con la siguiente parte de la entrevista en donde vamos a hablar del uso de portafolios, programas y proyectos. La pregunta sería, ¿cómo gestionan múltiples proyectos simultáneamente en una empresa? Sí, bueno, ahí es muy importante de nuevo la priorización, o sea, de nuevo la priorización de los objetivos, luego entre cada objetivo priorizar los proyectos más importantes o programas más importantes. Una de las formas también es trabajar con varios responsables, o sea, depende de la afinidad de cada proyecto o programa a partir de los objetivos, se define también cuál va a ser, pues, el líder o el equipo responsable de cada uno de esos. Entonces, los, los, los proyectos se asignan, ¿verdad? Y se trabajan con diferentes líderes y equipos, ¿verdad? Y que se le asignan ese grupo de proyectos. Ahí entra, digamos, el uso de plataformas también que ayuden para dar seguimiento, ¿verdad? Sí, plataforma, hay varias plataformas que se utilizan para poder llevar, visualizar, ver los avances, tener la comunicación adecuada entre los diferentes equipos, ¿verdad? Entonces ahí se usan plataformas de gestión de proyectos. Y en esa misma línea, ¿qué criterios se utilizan usualmente para priorizar estos proyectos? De nuevo, tiene que ver el impacto que tiene cada proyecto con relación a los objetivos. O sea, ahí si no hay que perder, todo tiene que estar bien alineado, porque si no puede ser ineficiente el esfuerzo. Entonces, de nuevo, lo que se ve es el impacto. En la definición, ¿verdad? Cuando hablamos de los objetivos, que se hacen con prioridad de acuerdo al impacto que va a tener en la estrategia de la compañía para lograr los mejores resultados estratégicos de la compañía, se ven cuáles son los proyectos que van a tener mayor impacto en esos objetivos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se priorizan, ¿verdad? O sea, es de acuerdo a los objetivos estratégicos, es como se hace la priorización. Una consulta, perdón, Ajá. me queda ahí una duda. ¿Usted utiliza alguna herramienta para trabajar esa priorización de impacto? Sí, bueno, se ve, digamos, en cuanto a... se apoya uno en la parte, muchas veces con la parte financiera, ¿verdad? Con el equipo financiero para ver qué impacto va a tener cada medida, ¿verdad? Digamos, si es un proyecto para aumentar ventas o para aumentar unas facilidades, para aumentar capacidad de producción, ¿verdad? Un proyecto que hay objetivos de crecer tanto porcentaje, ¿verdad? Y eso requiere tales y tales proyectos, pues con el área financiera uno se apoya para hacer ese tipo de análisis si son de ese tipo de impacto. Otras depende, por ejemplo, si usted es un proyecto para mejorar su clima organizacional desde el punto de vista, digamos, de algo que va a facilitar por ejemplo, puede ser la disposición de unas oficinas, que cambien la forma en que están acomodadas sus facilidades, que ahora sean más salas de trabajo en equipo en vez de ser, ¿verdad?, todo separado, o cubículos
integrados, donde todo el área va a estar más integrado, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas se usan para la priorización, se usan expertos, digamos, que miden el clima organizacional, etcétera, ¿verdad? Que son especialistas en gestión de talento humano. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se determina si un proyecto debe gestionarse de forma independiente o si debería de ponerse debajo de un programa más amplio? Bueno, eso depende de la envergadura. O sea, es que hay proyectos que son realmente muy grandes, ¿verdad? Que tienen un alto impacto en la compañía y gran importancia, que, que de nuevo depende sí, de la importancia y de la envergadura del proyecto, su presupuesto, etcétera. Es mejor tratarlo como un proyecto completamente independiente y programa. sí, y ya bueno, ya la parte de las fases que lleva, sí, exactamente, pues ahí viene el análisis precisamente ya del de las acciones y el cronograma de proyectos, cuáles pueden ser actividades que se lleven en paralelo, cuáles son secuenciales. Entonces eso hay que cuidar mucho cuando son secuenciales, ¿verdad? En el sentido de que si algunas se vuelven críticas, ¿verdad? De que si no logramos esa o se atrasa el resto de demás. Entonces se vuelven críticas e importantes, entonces requieren mucho enfoque en esas. En ese caso que tienen dependencias, digamos, ciertas acciones de un proyecto con el otro, es mejor entonces trabajarlos en un programa. Sí, en un programa conjunto donde se pueda poder controlar, ¿verdad? Y como le decía, tener claro si son secuenciales, se convierten algunos en críticos, y entonces hay que estarlos monitoreando, ¿verdad? Mucho más, porque para que no atrasen el resto, son fundamentales, digamos, todavía, bueno, básicamente críticos. Entonces se dice, bueno, o sea, que hay que poner especial, hay proyectos, digamos, que si no hay tal permiso usted no puede hacer nada, por ejemplo. Si no hay permiso, el famoso CETENA, si fuera una construcción, se monitorea hasta que se cumpla, ¿verdad? Mitigar todos los riesgos exactamente posibles. Mucha comunicación por si se va atrasando. Exactamente, y los mejores recursos tenerlos ahí para que se cumpla, ¿verdad? Sí. Decir, bueno, sí, ahí hay que buscar de que alguien, un experto en eso, en elaborar esas solicitudes de permiso, que lo hagan bien hecho, que se presenten con buen tiempo, ¿verdad? Porque se convierten en un enlace crítico del proyecto, sí. ¿verdad? Hablando de herramientas, ¿ha utilizado alguna herramienta o software en el pasado para la gestión de proyectos, portafolios o programas que se bueno, digamos, el más sencillo que hemos utilizado es el Gantt. El Gantt. Okay. Sí, ese es el que más hemos utilizado, porque son proyectos específicos, y a veces hemos utilizado, pero programas que usan, digamos, empresas que dan ese servicio de gestión de proyectos, que son muy grandes, pero ellos tienen sus propios, que eso es muy interesante. O sea, hay empresas que administran, ¿verdad? Y que tienen todo ese software ahí. Hay uno que se llama 360 Planner, que ahí eventualmente después le podemos decir a la empresa que se los presente. Es 360 Plan, que son para gestionar varios proyectos, asignaciones digamos, de cuadrillas de gente para varios proyectos, recursos, mediciones de tiempo, todo eso es otros. Para ciertos programas también, digamos, que se llevan varios proyectos conjuntos, está uno que se llama Bitrix 24, ¿verdad? Que también es muy amigable, para finalizar esta sección, ¿cómo equilibras proyectos de innovación con proyectos operativos dentro de un portafolio? Ok. Son de naturaleza muy, muy diferentes, ¿verdad?
los operativos se ven más como el día a día, digamos, dentro de la operatividad precisamente, y normalmente son más fáciles de controlar. Los procesos de innovación igualmente requieren como proyectos definir plazos igual, porque si no se vuelven, ¿verdad? Sí. Un brainstorm. Sí, se vuelven muy ineficientes. Sí. Entonces, me imagino que el mapeo de riesgos en un campo sí, de hay un innovación concepto es un que poco más. ustedes seguramente vieron y van a ver, que es el síndrome de Parkinson. Creo que se llama síndrome de Parkinson o el teorema de Parkinson. Ahí se confunden con los dos porque hay una cuestión médica y el otro ahí tenemos que mejor aclararlo ahora bien. Sí. Pero que es esa idea de que la gente realiza una tarea de acuerdo al tiempo en que se le dé. Ok. Entonces, Y si usted no le se puede define ningún expandir tiempo, ilimitadamente. es indefinido también, Sí. el plazo que van a durar. Sí, Si sí. usted le dicen a alguien que haga una tarea y si le da una semana, en una semana lo va a completar. Y si le da a usted un mes, en un mes lo va a completar, aunque tenía la capacidad para hacerlo en una semana. Sí, como el esfuerzo como un gas, no como un líquido, de que va a tomar la forma de su Es contenedor. totalmente. Si Entonces, fuera... eso fue un señor Parkinson, que yo creo que es el teorema de Parkinson, porque el síndrome yo creo que es el de la enfermedad. Ahí ustedes lo aclaran y lo editan bien esa sí. parte, pero básicamente en los de innovación, sí es importante también, o sea, que se había definido el tiempo, y bueno, y los elementos de lo que se está buscando, ¿verdad? ¿Cuál es lo que se está buscando? Y yo creo que ya sería la última sección del uso de modelos de negocio. Entonces, que yo creo que ajustado a la empresa actualmente, digamos, en la que estás trabajando, ¿qué modelo de negocio implementas en tus proyectos actuales? Bueno, eso es muy interesante, eso del modelo de negocio, bueno, en el sentido que yo lo trabajo, que es en la parte de estratégica y sistemas de gestión de empresas, ¿verdad? Ajá. O sea, no específicamente de proyectos, sino de empresas. Sí. Es muy importante el modelo de negocio, o sea, la definición de cuál es el modelo de negocio, porque ahí se ve, digamos, los requerimientos tanto de mercado como de esfuerzos de gestión de la empresa para cumplir exitosamente con las expectativas de ese mercado. En el sentido de qué es lo importante para el mercado, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, el tipo de valor que se va a entregar, Sí. y cuáles son los esfuerzos que hay que hacer administrativamente o de gestión de empresa para cumplir con esa propuesta de valor que se va a hacer al mercado. Entonces, de ahí que, bueno, hay muchos tipos de modelo de negocio, y que está basado, como les decía, así, en resolver una necesidad, llenar una necesidad o entregar un producto o servicio. Incluso, bueno, en la empresa actual, hay una empresa puede tener varios modelos de negocio a la vez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una de estas empresas, ellos venden el equipo, lo que hablábamos, equipos Sí. tecnológicos, pero también está la venta de los suministros, Okay. que es un esquema de negocio diferente. Luego está soporte técnico o mantenimiento. Luego está servicios financieros para darle facilidades, por ejemplo, leasing de los equipos, renting de los equipos, alquiler con opción de compra. Entonces ya es un modelo de negocio ya más financiero. Y hay otro que es de la venta de repuestos, es otro modelo de negocio. Entonces los factores claves de éxito de cada un modelo de negocio es muy diferente. Sí. Entonces,
bueno, y así cuando uno empieza a pensar en cualquier emprendimiento, pues tiene que pensar en eso, cuál es ese modelo de negocio. Y a partir de ahí, pues sí, o sea, hay que definir a partir del modelo de negocio. Es importante que pensar en los procesos que van a sustentar las operaciones, o sea, las transformaciones y etcétera, para dar ese valor al mercado, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de ellos puede ser el proceso de compra e importación de producto, como un proceso dentro de, ¿verdad? de ese modelo de negocio, Sí. que puede ser, depende del negocio que sea, lo más importante, otro puede ser que no, Sí. ¿verdad? La otra puede ser el elemento humano y la capacitación, por ejemplo, lo que hablamos de soporte técnico, digamos, el modelo de negocio de soporte técnico, o asesorías técnicas, o mantenimiento. Bueno, ahí el elemento humano del técnico y la capacitación de esos técnicos y la planificación de esos técnicos es lo que realmente es fundamental en ese modelo de negocio. Entonces, proyectos o programas de capacitación se vuelve importantísimo. Entonces, dependiendo del modelo de negocio, así va a ser más relevante los procesos críticos, los programas críticos y los proyectos más relevantes para ser fuertes o lograr gestionar de una manera exitosa ese modelo de negocio. Ya con eso respondió las dos preguntas que tenía sobre los modelos de negocios, pero ahora hablamos un poco sobre la sostenibilidad, no solo ecológica, sino a través del tiempo, negocio, cómo uno independizaba de eso. Entonces, sí, ¿cómo se integra ahora la sostenibilidad en el modelo de un negocio, de algún proyecto o administración de una empresa? Sí. ¿Cómo se le da ese elemento de sostenibilidad? Ajá. Bueno, definitivamente, como decíamos, bueno, parte de la sostenibilidad en la compañía es su buena gobernanza en todo sentido, ¿verdad? Sí. Y en lo cual pasa mucho por sus buenos resultados económicos y financieros para que sea sostenible. Sí. O sea, tiene que tener primero dentro de todo ese gobierno o esa gobernanza y esa gestión o ese sistema de gestión de la empresa, pues está primero lo que decíamos ahora, que esté clara su misión y que la cumpla, la orientación esa, porque si no está evolucionando o adaptando sus procesos, sus programas, sus proyectos a la evolución de la necesidad o la forma en que el mercado quiere o necesita o en que están resolviendo sus necesidades, podría quedar obsoleta y perdiendo mercado, sí. ¿Verdad? Entonces, eso es, digamos, tal vez lo fundamental de la sostenibilidad. Ahí es cuando se habla, y es interesante, las partes interesadas, o sea, sí. Para que usted tenga la sostenibilidad de la compañía es que usted esté cumpliendo bien las expectativas y los requerimientos de las partes interesadas en ese modelo de negocio o en esa empresa o sistema de gestión. Dentro de los principales partes interesadas está el mercado del consumidor. Sí. O sea, si usted no está cumpliendo los requerimientos de eso, o pierde la línea, o pierde su capacidad, su competitividad para llenar exitosamente las expectativas del mercado, usted va perdiendo posibilidades de sostenibilidad. Claro. O sea, el jefe máximo es el mercado. Sí. Entonces, si usted no le está cumpliendo a ese grupo de interés primario, fuera. Sí. Segundo, de los inversionistas o socios. Sí. Es otra parte interesada. Si usted no tiene resultados económicos y financieros buenos, pues entonces va a tener cada vez menos capital, menos apoyo de parte de los inversionistas, y entonces no va a ser sostenible. Sí. No va a perder esa capacidad de sustentabilidad que se está buscando. La otra parte interesada son los colaboradores, ¿verdad? Si usted no alinea sus programas, proyectos, procesos a que haya
una buena atracción de talento humano, una retención adecuada del talento humano, etcétera, usted no está atrayendo a los mejores, no está sosteniendo a los mejores y tiene una gran debilidad que le va a afectar en su sostenibilidad. Otra parte interesada actualmente, bueno, también los bancos, o sea, el apalancamiento financiero si lo necesita. Entonces, puede ser que una empresa no sea sustentable porque no cumple con esa parte interesada, que es que pague sus obligaciones a tiempo. Luego está el gobierno como otra parte interesada. Entonces los requerimientos de que usted cumpla con las normas legales, ya sea de salud, o sea, podemos decirle las instituciones, son otras partes interesadas, de que usted, por ejemplo, no pague a tiempo sus impuestos, o mienta, ¿verdad? Entonces, ahí hay un gran riesgo de que su modelo no sea sustentable porque tiene problemas de transparencia, tiene problemas de cumplimiento con el Estado, el gobierno, etc. Y el otro ahora, actualmente, se vuelven importantes dos elementos, que uno es el social, ¿verdad? Que si usted no está siendo un ente positivo en la sociedad en que opera, posiblemente también pueda tener problemas porque la gente dice, hey, no, esta gente no sé, tiene problemas, exactamente, tiene problemas de discriminación, tiene, ¿verdad? No da oportunidades y como eso. le pasó a Dos Pinos hace poco, que le hizo una demanda a los de Queso Turrialba, creo, que se vio muy mal porque en vez de apoyar a los productores locales, exactamente, y eso hoy por hoy, esa parte interesada, que es la parte social de donde usted opera, puede ir en contra de la sostenibilidad de su empresa. Y finalmente, pues la ambiental, aunque no decíamos que es, pero sí habían otras antes de esa, pero ahora es muy importante, o sea, y que si usted no está de nuevo gestionando bien su huella ambiental, pues puede tener problemas de que no es su negocio, ¿cómo se llama? O su empresa, o su esquema de negocio, su sistema de gestión o empresa, no es compatible con los valores ahora de sostenibilidad ambiental. Porque su proyecto contamina, su proyecto deforesta, su proyecto, etcétera. Entonces no es sustentable. Claro, sí. Sí, hasta en unos modelos como agrícolas, la misma explotación del suelo puede poco a poco involucrarle más gastos para mantener el mismo cultivo. O perdió la materia prima, porque agotó los suelos. Exacto. Finalmente, ¿alguna experiencia donde tuviste que pivotar el modelo de negocio de un proyecto o que haya experimentado usted una empresa que haya tenido que cambiar su modelo de negocio en media operación? O sea, el modelo de negocio. Sí, en media ejecución, ¿no? O sea, en su existencia, ¿verdad? Bueno, hay un caso interesante, sí, su modelo de negocio en ciertos aspectos, digamos, una de las empresas... varias, su estrategia muchas veces, pero digamos como modelo de negocio fundamental, bueno, vamos a ver, no sé si llegará al cambio de modelo o cambio de estrategia bastante profunda. Bueno, lo veíamos en el caso de una empresa que tiene que nace local completamente y por cuestiones de mercado. O sea, el modelo de negocio era para venta local en este caso, los snacks, ¿sí? Pero tanta competencia informal, ¿verdad? Se ve que el modelo no es sostenible porque cada vez había que producir productos más baratos, de más calidad, y ese no era el modelo de negocio original. Era producir un producto de buena calidad, pero la informalidad que existía en general hacía que la gente por poder de compra, por conciencia, lo que sea, estaba más no dispuesta a pagar un precio más alto, sino que a pagar por lo informal y por la baja calidad, porque así se sentía bien. Entonces, lo que se ve
digamos, pruebas piloto, es que había mercados en el extranjero, sin embargo, que sí estaban muy interesados en la propuesta de valor de un producto natural, aunque fuera con el valor que se estaba proponiendo, Sí, ¿verdad? Mientras fuera de buena calidad. sí. Y me imagino que los mercados locales, bueno, la competencia no podía accesar a ese mercado en la informalidad. Por la porque informalidad que la calidad que exportar, tenía, porque se ajá, necesitaba esa calidad, que esta empresa sí tenía esa mística, Ajá. y sí estaba haciendo su gestión de procesos para que se cumpliera una calidad buena, Ajá. ¿verdad? Entonces, de ahí se pasa de que el mercado local era el 100%, el mercado objetivo y el mercado de ese modelo de negocio, a que pasa en el transcurso de los años, en los pocos años, a que el 93% sea exportación. Wow. Y solo un 7% sea local, y que propició crecimientos muy significativos de la demanda y de la operación de la compañía. Ese podría ser un caso, digamos, de pivotear un modelo de negocio Sí. a otro, que implicó un cambio, digamos, de las certificaciones, aprender cómo es todo el tema de exportación, el embalaje, los requerimientos, Un nuevo mundo. un nuevo mundo, nadar en nuevos océanos, navegar en otros océanos. Un océano azul. Un océano Aprendimos en las Ah, clases sí, que es muy donde hay bueno. una Donde la oportunidad muy oportunidad grande. grandota. Ujú. Sí, eso es muy interesante. Sí. En otros tiempos le decíamos Contrario. donde los pastos sean bien verdes y bien altos. Sí, sí.